El secreto del éxito de Christopher Sánchez como un lanzador que no tira rectas, que no alcanza las 100 millas en estos tiempos de tanta velocidad, pues cómo domina a nivel de todas las grandes ligas, como un lanzador con solo 3 lanzamientos en su repertorio logra dominar, y no solamente eso, sino ser candidato al Cy Young a nivel de MLB. Le voy a explicar qué hay detrás de este milagro o este dominio absoluto e impresionante del lanzador dominicano Christopher Sánchez. Miren solamente para comenzar las estadísticas de Christopher Sánchez y su evolución a nivel de las grandes ligas. Cómo ha ido cambiando, evidentemente de un año a otro, aumentando la cantidad de entradas lanzadas y cómo ha ido también aumentando su dominio a nivel de las grandes ligas. Estamos hablando de una gran temporada de despegue en el 2024, la temporada en la que se afianza en el 2025 y por supuesto esta temporada en la que ha comenzado bastante bien. La temporada anterior pues 202 entradas, en el 2024 181 entradas, 2 temporadas consecutivas con más de 30 aperturas para el lanzador dominicano Christopher Sánchez. Hay un secreto detrás de todo esto y ese lo vamos a estar explicando, y ese es el famoso tunneling o túnel visual con el que Christopher Sánchez confunde a los bateadores. Pero para entender mucho más y poner en perspectiva el dominio de Christopher Sánchez a nivel de MLB, mire usted lo que sería el WAR proyectado o el WAR obtenido según Baseball Reference de las 2 últimas temporadas. Christopher Sánchez dominó la temporada pasada a nivel de la Liga Nacional con 8 de WAR según Baseball Reference. Incluso hubiera tenido más WAR o tuvo más WAR que el que tuvo durante 2025 en la Liga Americana Tarik Skubal. Para muchos, junto con Paul Skeens, el mejor lanzador a nivel de todas las grandes ligas. Entonces, ¿cómo lo logra Christopher sin recta? Ya esta temporada, por cierto, señores, también está dominando las grandes ligas en cuanto a WAR según Baseball Reference para los lanzadores, el famoso Win Above Replacement, pues 1.4. Christopher tiene 3 lanzamientos, quédense con eso, no lanza recta. Aquí está la evolución del uso o la gráfica del uso de sus lanzamientos desde el 2023 hasta la actualidad. 3 lanzamientos para Christopher Sánchez, ya hace varios años que no utiliza su recta. Y estos 3 lanzamientos son la sinker, el cambio de velocidad y la slider como tercer lanzamiento. Por supuesto, el que más se emplea, pues la sinker, que lo usa el 46% de las veces con una velocidad promedio de 94.7 millas, mientras que el cambio lo usa el 34% de las veces con una velocidad promedio de 86 millas. Por supuesto, la velocidad puede subir, pero estamos hablando del promedio, mientras que el slider lo usa el 20% de las veces. Esos son los 3 lanzamientos que usa Christopher Sánchez: la sinker, el cambio, el slider. Ahora, mire usted cuán impresionante su dominio si nos tenemos en cuenta fundamentalmente a la sinker y el cambio. Algunos de los lanzamientos más valiosos o de los lanzadores con las mejores sinker y mejores cambios a nivel de las grandes ligas, pues Christopher Sánchez está ahí en la pelea. Miren su cambio de velocidad esta temporada: una tasa de swing fallidos del 55%, una tasa de whiff del 55% para Christopher Sánchez, más que el cambio de Tarik Skubal de 54.5%. El top 10 de los cambios que mayor tasa de swing fallidos provocan a nivel de las grandes ligas, Luzardo lo cierra con 46.3, mientras que Christopher es el número 1 con 55%. Ese es el cambio de Christopher Sánchez. Pero ahora miren, desde el 2025 hacia acá, digamos en la gran temporada de Christopher del 2025, pues las mejores sinkers desde el 2025 hasta la actualidad en cuanto a carreras evitadas a nivel de todas las grandes ligas. Christopher Sánchez más 20 en carreras evitadas a nivel de las grandes ligas, más que Framber Valdez, más que Sandy Alcántara, más que Garrett Crochet y más que Clay Holmes. Son las mejores sinkers desde el 2025 hasta la actualidad. Ahora miren el cambio. Pues Tarik Skubal 29 o más 29 Tarik Skubal, y segundo lugar Christopher Sánchez con más 22. Estamos hablando de que Christopher tiene la mejor sinker en cuanto a carreras evitadas de todas las grandes ligas y tiene el segundo mejor cambio detrás, nada más y nada menos que de Tarik Skubal. Ahora, ¿cómo ocurre esta magia? Aquí es donde vamos a empezar a explicar la magia detrás del éxito de Christopher Sánchez de forma rápida, sencilla y para que se entienda. Primero,
¿Desde dónde suelta la pelota Christopher Sánchez? Aquí están viendo ustedes la distribución de los 3 lanzamientos de Christopher Sánchez, desde dónde lo suelta. Pues lo suelta alrededor de los 6 pies aproximadamente, y estamos hablando que lo suelta desde el mismo ángulo. Tienen el mismo release point o punto de salida los 3 lanzamientos de Christopher Sánchez, aproximadamente el mismo. Ahí usted está viendo la unión de los 3 lanzamientos. ¿Qué significa esto? Para ya empezar a entender por qué domina tanto. Pues primero, que imagínese que usted sea un bateador y usted con Christopher Sánchez no logra identificar por el ángulo y el release point en el que sale la pelota, usted no va a lograr identificar qué lanzamiento viene. Puede que hay lanzadores que se delatan de alguna manera por el ángulo en el que sueltan la pelota, por la forma en la que sueltan. Pues eso no funciona con Christopher Sánchez. La sinker, el cambio y el slider, los 3 salen prácticamente de la misma manera. Ya desde ahí usted va teniendo ventaja sobre el bateador, porque el bateador no puede adivinar de dónde viene. Recuerden una cosa acá: desde que la pelota sale del brazo del lanzador hasta que llega al home plate son, señores, fracciones de segundo. Muy corto el tiempo que tiene el bateador para identificar el lanzamiento y decidir si se compromete o no y le hace swing a la pelota. Si usted no tiene la ventaja de que el lanzador contrario le telegrafíe los lanzamientos, por decirlo de alguna manera, y no puede detectar en primera instancia o saber por el punto en el que sale qué es lo que le va a estar lanzando, ya por ahí como bateador tiene un problema, y el lanzador, en este caso Christopher, tiene una ventaja. O sea, para Christopher, primera ventaja, pues suelta los 3 lanzamientos prácticamente por el mismo ángulo de salida. Y aquí es donde entra el famoso tunneling, que es el túnel visual que hace la pelota cuando viaja hacia home. ¿Qué significa el túnel? Bueno, en el caso de Christopher Sánchez, que sus 3 lanzamientos viajan prácticamente, o gran parte de su recorrido, viajan por una especie de túnel visual similar. Traducido, pues significa que primero salen desde el mismo punto de salida y gran parte del recorrido lo hacen casi con la misma trayectoria, por supuesto, hasta que lleguen al punto en el que rompen, cambian, caen, dependiendo de lo que haga el lanzamiento. Pero el tunneling es la capacidad que tiene el lanzador de engañar de alguna manera al bateador rival con esa especie de túnel visual. Aquí está una muestra de cómo se ve desde arriba, y se puede usted percatar que el eje de los lanzamientos prácticamente coinciden durante gran parte del camino y que salen casi desde donde mismo. Miren ahora cómo se vería desde una base o desde un costado para que lo tengan en cuenta. Se está dando cuenta acá ya, esta es la muestra de un juego, que efectivamente los lanzamientos, los 3 lanzamientos salen del mismo lugar, es soltado por Christopher desde la misma altura y viajan gran parte de su recorrido pues describiendo la misma trayectoria o túnel visual, lo que significa que a la hora de identificar lanzamiento y a la hora de comprometerse con el lanzamiento, se le puede decir de alguna manera, y tomar la decisión para hacerle swing, pues en fracciones de segundo, cuando el bateador lo hace, muchísimas veces no logra identificar qué lanzamiento le está lanzando Christopher, por esta capacidad que tienen de viajar por el mismo túnel visual y salir desde el mismo punto. Ahí ya está en desventaja. Miren, otra perspectiva para que entiendan cómo los lanzamientos van saliendo prácticamente juntos y llega un momento, miren este punto donde coinciden, o esta parte del as donde coinciden los puntos blancos, para que vean cómo todavía ahí los lanzamientos van bastante similares, y miren ya cómo se comienzan a dispersar un poco llegando a lo que sería el home. Pero ya a esta altura de estos puntos que están más adelantados de otro color, ya el lanzador tiene que haber tomado la decisión de hacerle o no hacerle swing, y ya ahí el lanzamiento comenzó a romper y se le perdió. Miren otra perspectiva desde la parte del bateador, cómo parece que vienen todos los lanzamientos desde donde mismo. Tenga en cuenta, vuelvo y les repito, que son fracciones de segundo para tomar la decisión de si hacerle swing o no. Y ya usted está en desventaja porque salen de donde mismo el lanzamiento y recorren gran parte del camino por un mismo túnel visual. Ya cayó en el engaño y está, como no, pues bajo el control de Christopher Sánchez. Este es el secreto del éxito de Christopher Sánchez, un lanzador que no lanza 100 millas, que usa solamente 3 lanzamientos, por supuesto que los mezcla muy bien, la sinker, el cambio y el slider. Solamente un dato:
es uno de 4 lanzadores abridores que cuenta solamente con 3 lanzamientos básicos en su arsenal en este 2026. No tiene 6, no tiene 7, no tiene la gran cantidad de lanzamientos que tiene Yoshinobu Yamamoto o que tiene Paul Skeens. No los necesita. Usa solamente estos 3 lanzamientos. Una sinker que es muy impresionante, tiene una buena velocidad, un cambio que es demoledor. Otro dato interesantísimo para rematar por parte del cambio. Estamos hablando que desde el 2025 hacia la actualidad, pues el cambio de Christopher Sánchez ha provocado más de 150 ponches. La mayor cantidad provocada por un cambio de un lanzador cualquiera y la mayor cantidad de ponches provocada por cualquier lanzamiento a nivel de las grandes ligas. Ese es el cambio de Christopher Sánchez. Pero así, engañándote, soltándolos desde el mismo punto, mezclándolos muy bien. Y también, por supuesto, con este famoso tunneling o túnel visual, pues así Christopher Sánchez es un as a nivel de las grandes ligas. ¿Será este el año en el que logre el Cy Young, el fenomenal lanzador dominicano? Vamos a ver cuando avance la temporada. Pero ahora mismo, Christopher Sánchez, señores, es un as a nivel de grandes ligas.